Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que subamos nuevo video. De igual manera, si te gusta, regálame tu buen like y compártelo para que lleguemos cada vez a más personas. Hola, me llamo Juan. Lo que les voy a contar a continuación es algo que me sucedió con un capítulo del Chavo animado. Era un día jueves, mis padres se habían ido a trabajar y por suerte no tenía clases ese día. Estaba aburrido y no sabía qué hacer. Así que agarré unos 20 pesos de mi alcancía y salí de casa para ir a la tienda. Pero antes de llegar, me topé con un local de películas y series. Así que entré en ese local, pero no había nadie. La única persona era el dueño de aquel local. Desde que entré sentía su mirada, era vacía, perdida. Sin embargo, parecía que me seguía con ella en cada paso que yo daba. Al inicio me asustó, pero pensé que solo vigilaba que no robara nada. Miré por cada estante, realmente nada me llamó la atención. Hasta que llegué a un disco del Chavo animado. Me emocioné bastante, pues a mí me gustaba mucho esa serie desde que era niño. Tomé el disco y pregunté su precio. Dame lo que quieras. Pero vete. Eso fue su respuesta. Yo lo miré raro. Tomé un par de monedas de mi bolsa y se las entregué. Me fui corriendo del sitio puesto que su mirada me daba realmente mucho miedo. Al llegar a mi casa prendí el televisor y el reproductor. El disco enciende con la opción de elegir episodios. Había muchos que conocía, excepto uno que no tenía nombre. Lo reproduje debido a la curiosidad. Empezó la intro, presentan a cada personaje. El episodio no tenía nombre puesto que de título solo aparecían 3 signos de interrogación. Aparece el Chavo en el patio. Salía de su barril jugando con un valero. En eso Kiko aparece, saliendo de su casa. Estaba aparentemente llorando. El Chavo pregunta por qué llora. A lo que Kiko responde que su mamá no aparecía desde el día anterior, ya que salió de compras. Pero no regresó durante toda la noche. Tampoco sabe nada de ella. El Chavo trata de tranquilizarlo diciendo: vamos Kiko, quizás se quedó en casa del profesor. Debe haber una explicación. En eso algo más se escucha. Alguien más estaba llorando. El llanto provenía del otro patio. Se disponen a ver qué era. Se dirigen al otro patio y era Ñoño quien lloraba. El Chavo le pregunta qué sucedió. A lo que Ñoño le dice: mi papá no ha regresado a casa. Ayer supuestamente vino a cobrar la renta, pero no regresó. Vine desde hace 1 hora para ver si lo encontraba, pero no sé nada de él y estoy preocupado. El Chavo trata de consolarlo al igual que hizo con Kiko. El Chavo, viendo que sus amigos estaban tristes, dijo: ¿saben qué? Vayamos a buscarlos. Iré con ustedes. Se encaminaban a salir de la vecindad y la Popis iba entrando apresuradamente. ¿Qué te pasa?, dice el Chavo. Oigan, don Ramón y doña Clotilde están perdidos. ¿Cómo que perdidos?, preguntó Kiko. Sí, miren. La Popis les muestra un anuncio de personas perdidas, donde precisamente era don Ramón y Clotilde quienes aparecían anunciados. Esto ya preocupó al Chavo, pues la Popis se dio cuenta que Kiko y Ñoño habían llorado. Al preguntarles qué tenían, ellos le dijeron la situación con doña Florinda y el señor Barriga. La Popis pone una cara de tristeza, pues como saben es prima de Kiko, por lo que Florinda es su tía. El Chavo dice: quizá el profesor debe saber algo. Vamos a la escuela y preguntémosle. Se corta la imagen por 15 segundos y luego vuelve la imagen. Esta vez se ve como el Chavo, Kiko, Ñoño y Popis llegan a la escuela. Se encontraba cerrada por algún motivo. Ellos saltan la barda y así logran entrar. Lo extraño es que el capítulo no tenía ningún sonido ambiental ni música. Simplemente las voces de los personajes. Los niños llegan a su salón y ven que la puerta estaba entreabierta y entran. Ven que hay un gran desorden en el salón.
pues habían libros y materiales tirados en el suelo. Además de que en las paredes y en el techo habían muchos rasguños. Pero los niños ven algo que los dejó paralizados. Incluso a mí. Pues ahí estaban los cadáveres de Don Ramón, Doña Florinda, Doña Clotilde, el señor Barriga y de Jaimito el cartero. Don Ramón y Doña Clotilde estaban colgados con una soga en el techo. Doña Florinda estaba tirada en el suelo, desnuda y con sangre saliendo de su boca. El señor Barriga estaba tirado en el suelo con un cuchillo en el pecho y Jaimito tenía su bicicleta enterrada en el estómago. La verdad, eso me dio mucho asco, pues la sangre y los cadáveres parecían reales. El chavo vomita en el piso. Kiko empieza a darse cachetadas en la cara y empieza a llorar. Ñoño se pega en la cabeza con la pared y también empieza a llorar y Popis estaba paralizada del miedo. Ella se dio la vuelta. Pretendía irse del salón. Pero estaba el profesor Girafales frente a ella. Cuando vi la cara del profesor Girafales me dio muchísimo miedo. Pues tenía los ojos inyectados con sangre. Después saca un cuchillo que tenía en su bolsillo del pantalón y se lo entierra a Popis en el estómago. Popis cae al suelo y empieza a convulsionar. Kiko se acerca y golpea al profesor Girafales en el estómago, pero el profesor parecía ser inmune y le entierra el cuchillo a Kiko en el hombro. El chavo y Ñoño estaban enojados por lo que estaba pasando y empiezan a lanzarle libros y piedras al profesor Girafales. Kiko se quita el cuchillo del hombro y levanta a Popis y le dice, no te preocupes Popis, vamos a matar al profesor por lo que hizo. Popis le dice a Kiko que tiene razón, y se quita el cuchillo del estómago. Había algo que me parecía raro, tomando en cuenta las heridas de los niños. Al menos la de Popis. No sería capaz de poder levantarse. Sin embargo lo hace aunque claramente se nota que estaba perdiendo demasiada sangre. Era como si se levantaran por el impulso de la ira. Kiko agarra una banca y se la estrella en la cabeza del profesor Girafales, provocando que se rompa la banca y el profesor empiece a gritar y a sangrar. Ñoño le sigue lanzándole libros, Kiko empieza a pegarle al profesor Girafales en la cabeza. El chavo ve que en el suelo había un lápiz, así que lo agarra. Y se lo entierra en la pierna del profesor, provocando que empiece a retorcerse. El chavo le dice a Ñoño que busque algo en los cajones del escritorio para ver si hay algo con que inmovilizar al profesor. Ñoño acepta y empieza a buscar en el cajón algo que sirva. Popis empieza a lanzarle libros al profesor, mientras que el chavo abofetea muchas veces al profesor Girafales. Y Kiko le da patadas en el estómago. Después Ñoño encuentra la cuerda con la que usaban para jugar. Ñoño agarra de los brazos al profesor y los amarra con soga y los pone dentro del cajón y lo cierra. Los niños no se distraen y siguen atacando, hasta que el profesor Girafales cae al piso y muere. Se corta la imagen por 15 segundos y luego vuelve la imagen. Esta vez el chavo despierta porque Kiko lo estaba llamando para que se despertara. El chavo asustado pregunta, ¿qué pasó? Kiko le dice, no te preocupes chavo, ningún vecino de la vecindad está aquí. El chavo se había quedado dormido desde el momento que Kiko y él encontraron a Ñoño en el otro patio. Nada de lo que sucedió en la escuela había pasado. Solo fue un sueño del chavo. Kiko le dice, chavo despierta. Tenemos que ir a la escuela. ¿Qué? Kiko le dice que la Popis llegó diciendo que Don Ramón no estaba, tampoco Clotilde. Pero que el profesor Girafales citó a todos los niños en el salón de clases. Según que por un asunto muy importante. El chavo se da cuenta que algo raro pasaba. No se le hace casualidad que haya soñado aquello. Entonces decide ir por algunas cosas antes de ir hacia la escuela. Toma unos palos, una navaja y algunas piedras. Se las da a todos y les dice que es por pura prevención. Sin contar nada de lo sucedido. El capítulo termina con los créditos y la música de la intro al revés. Rápidamente saqué el disco y lo dejé a un lado. Apagué la televisión y el reproductor. Estaba ya asustado y aterrado por lo que había visto. De repente escucho que alguien toca la puerta de la entrada de mi casa.
Voy corriendo, pero cuando abro la puerta, vi que no había nadie. Pero en el suelo había una nota que decía: gracias por ver el capítulo, pero te espero en la escuela 8. Atentamente, el profesor Girafales. Decidí cerrar la puerta por el miedo que tenía. Así que saqué la parrilla que tenía mi papá en la cochera y el encendedor para quemar el disco. Pero, ¿recuerdas que te dije que el disco lo había dejado a un lado? Pues cuando lo busqué para quemarlo no estaba. Lo busqué por toda la casa, pero no encontré el disco por ninguna parte. Esa noche no pude dormir, pues tenía un insomnio que no me dejaba dormir, ya que recordaba aquella escena de los niños golpeando al profesor. Además de que tengo miedo que el profesor Girafales me vaya a matar. Por favor, si ven ese disco del Chavo Animado en alguna tienda, por favor no lo compren. O si lo compraron, por favor quémenlo. No sabemos si algo malo nos pueda pasar.